Bien, muy buenas tardes y bendiciones a todos los hermanos, miembros de este discipulado en la categoría maestro tercer nivel. Continuando con las clases que nos está impartiendo nuestra amada hermana Ruth en calidad de maestra, pues ahora nos compete a todos poder presentar nuestro conocimiento de si la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación, es decir, que si la iglesia es pretribulacionista o si la iglesia se irá a mitad de la tribulación, mid-tribulacionista, o la iglesia va a ser levantada posterior a la tribulación, es decir, post-tribulacionista. Bien, como decía la hermana Ruth, el hecho de que yo haya preguntado para poder defender estas teorías o doctrinas no es con el ánimo de que pueda estar molestando ni a la hermana Ruth ni a ninguno de ustedes, pero sí porque es necesario que nosotros podamos dominar el conocimiento, tomando en consideración que nosotros como condiscípulos somos los elementos multiplicadores de la palabra de Dios una vez que nosotros podamos ya recibir toda la información y conocimiento que nos lo imparte nuestra maestra. Es por esto que he pedido que se aclare un poco la situación y me doy cuenta de que muy pocas hermanas hasta ahora lo han hecho, de 31 miembros que somos, también nuestro hermano Alex Tipan Luisa, y considero de que deberíamos hacerlos todos. Pero bueno, esto es un deber que debemos de cumplirlo. Sin embargo, espero que así como lo hemos hecho algunos y lo estoy haciendo yo en este momento, hasta el día domingo que nos toca podamos hacerlo todo. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es ciega, nuestra fe está basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos que dominar estas teorías o doctrinas, ya que la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Además de ser inspirada por Dios, dice que es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si tomamos en consideración que la obra más grande que Dios nos ha dejado a nosotros, la iglesia, la encontramos precisamente en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dice: por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo a ustedes les he compartido. ¿Correcto? Entonces, desde este punto de vista, nos damos cuenta de que nosotros, para poder discipular, para poder hacer discípulos a las naciones, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios, que es la que nosotros encontramos aquí en sus sagradas escrituras. Es por esto de que nosotros tenemos que realmente darnos cuenta de que nuestro conocimiento tiene que ser basado en la palabra de Dios, y para ello es necesario saber que la misma Biblia nos dice, 1 Corintios capítulo 14 versículo 15, dice que pues oraré en el Espíritu, pero lo haré también con el entendimiento. También dice el apóstol Pablo ahí mismo, dice: cantaré en el Espíritu, pero lo haré también con el entendimiento. Es decir, que nosotros orar, cantar y predicar tenemos que hacerlo con el entendimiento. Y el entendimiento es sinónimo de conocimiento. Porque si nosotros no tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a entender la palabra de Dios? Y si nosotros no la entendemos, ¿cómo vamos a transmitir la palabra de Dios? Entonces, precisamente por esto nosotros ahora vamos a analizar por qué nosotros defendemos la doctrina pretribulacionista. Para esto nosotros tenemos que recordar que el misterio del rapto o arpazo en griego se lo da nuestro Padre Celestial es al apóstol Pablo. Es decir, que el misterio que encontramos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 es el misterio del rapto que se lo da al apóstol Pablo. No se lo dio a Moisés, no se lo dio a Elías, no se lo dio a Samuel, no se lo dio a Isaías, no se lo dio a Jeremías, no se lo dio a Ezequiel, no se lo dio a Daniel, no se lo dio a ninguno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Precisamente le da al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento
porque el apóstol Pablo es considerado el perito arquitecto de la iglesia. Por consiguiente, el rapto de la iglesia va a ser específicamente para la iglesia. Y para los judíos y para los que se queden, será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahí como para poder comenzar a definir por qué considero de que hay un rapto y de que ahora nosotros vamos a ser pretribulacionistas. Es decir, nosotros defendemos la doctrina pretribulacionista. Así como estamos viendo de que fue al apóstol Pablo a quien le reveló el misterio del rapto, nos damos cuenta de que también hay secretos que Dios no nos los ha revelado ni nos compete a nosotros. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas a los hombres y a sus hijos por generación perpetua. Entonces, lo revelado precisamente son los misterios. Y cuando Dios le revela el misterio al apóstol Pablo, lo hace con la idea de que tengamos bien claro de que vamos nosotros a ser raptados antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque otro de los misterios se lo revela nuestro Señor Jesucristo por mandato de Jehová nuestro Dios al apóstol Juan en el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis nosotros nos damos cuenta que hasta el capítulo 3 de los 22 capítulos que tiene este libro, hasta el capítulo 3 aparece la iglesia. Y en el mensaje a las 7 iglesias nos está dando a entender que es para todas las iglesias del mundo, porque 7 es el número de la totalidad. Entonces, hasta el capítulo 3 aparece la iglesia como tal. Pero ya en el capítulo 4, cuando ya comienza en el capítulo 5 a abrirse primero los sellos, posteriormente hablar sobre las tribulaciones que van a venir en las 7 trompetas, posteriormente con las 7 copas, entonces nos damos cuenta de que no aparece la iglesia desde el versículo 3, sino hasta el versículo 19, hasta el capítulo 19, versículo 7, en donde ya la iglesia aparece, pero no en calidad de novia, sino aparece en calidad de la esposa cuando ya se han dado las bodas del Cordero. Es decir, que durante este tiempo, que para nosotros serán de 7 años aquí en la tierra, ya habremos nosotros subido antes de la tribulación y habremos desarrollado las bodas del Cordero allá en los cielos. Esto no solamente lo sustentamos de esta manera, sino con algunos versículos que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero como para que el Nuevo Testamento pueda tener concordancia con el Antiguo Testamento y puedan hacerse un solo libro, que es la Sagrada Escritura, vamos entonces ahora sí a repasar lo que nos dice también en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 20. En donde dice: sube acá un momento, escóndete un ratito hasta que pase el problema, hasta que pase el tormento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Y dice, sube acá, es decir, que nosotros seremos raptados. Dice, un momento, ¿cuánto? 7 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase el problema, hasta que pase el tormento. Es decir, que una vez que ya pase la tribulación y la gran tribulación, entonces nuevamente nosotros bajaremos ya con nuestro Señor Jesucristo en calidad de esposa ya de el Cordero, a poder ahora sí con él reinar durante el milenio en ese ansiado reino milenial. Bien, amado hermano, esto es lo que puedo yo acotar, la forma como yo interpreto la palabra de Dios en lo que tiene relación. Así la iglesia se irá antes de que comience la tribulación, tomando en consideración que ya en la ocasión anterior en la clase ya también denuncié por qué tendríamos nosotros que estar estudiando si es que la iglesia era post-tribulacionista o tribulacionista. Espero que esto sea para la gloria de Dios y para que pueda nuestra hermana Ruth darse cuenta de que lo que ella está siendo muy bien escuchado y muy bien asimilado. Que Dios me la continúe bendiciendo, mi amada hermana.